para abordar en específico esta denuncia en contra del presidente Gabriel Boric por una falta de acoso sexual y también por la difusión de imágenes privadas. Vamos a escuchar a la ministra Camila Vallejo. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecer obviamente la espera. Y obviamente me voy a referir a algunos elementos de lo que ha informado oficialmente el propio abogado representante del presidente de la República. Quiero partir reiterando algo que es clave. El propio abogado ha informado públicamente el día de hoy en la mañana sobre el acoso sistemático que sufrió el presidente durante el 2013 y 2014 vía correo electrónico, por parte de una persona que 10 años después ingresa una denuncia sin sustento, ¿no? Respecto a hechos que son completamente falsos. Y es importante señalar que bajo recomendación del propio abogado y como lo ha señalado, esto se hizo público y se decidió hacer público el día de ayer, después de un mes del último contacto con la Fiscalía. Respecto a esto vamos a destacar algunos elementos. Primero, queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia. Quiero también destacar que la persona denunciante envió 25 correos electrónicos de distintos mails entre julio del 2013 y julio del 2014 en una clara dinámica de hostigamiento. Y esos correos, uno de ellos al menos, incluye imágenes de carácter explícito de la denunciante sin, por cierto, solicitud ni consentimiento del receptor. 10 años después, la remitente de los correos ingresó una denuncia ante la Fiscalía de Magallanes por una supuesta difusión de imágenes. Quiero destacar además que desde el año 2014 no ha existido ninguna comunicación entre ambos y que nunca hubo una relación de cercanía, de amistad o afectiva. Destacar también, porque ha sido parte de las inquietudes de la prensa, que estos hechos, los hechos de hostigamiento, del envío sistemático de correos electrónicos, se dan en el contexto de la práctica profesional del presidente, evidentemente antes de ser diputado de la República, y en una relación que es totalmente de par y horizontal con la persona denunciante, que es como suele suceder en los casos de prácticas profesionales de este tipo. Queremos destacar también que es recurrente que personas expuestas públicamente tengamos tipos de acoso mediante redes sociales, correos electrónicos o de otra índole, y no todas siempre se denuncian, pero son recurrentes. Quiero agregar que el comité político sí fue informado por parte del presidente de estos hechos el día 14 de septiembre, que además el presidente a su abogado representante instruyó la entrega de todos los correos y los antecedentes relevantes para facilitar el esclarecimiento de los hechos con prontitud, evidentemente sin compartir explícitamente ningún tipo de imágenes porque no corresponde. Cronología clave que también ha sido parte de las inquietudes de la prensa. Vamos a aclarar algunos elementos, agregar algunos elementos a lo que ya el propio abogado ha señalado. El 9 de septiembre se pesquisa la existencia de una denuncia inespecífica por parte de las revisiones que se hacen periódicamente por sistema. Y se encuentra, evidentemente, como les decía, una denuncia inespecífica que había sido ingresado el 6 de septiembre. Es decir, el 9 de septiembre se pesquisa una denuncia inespecífica ingresada el 6 de septiembre, días antes. Se solicita
por lo tanto, a la Fiscalía Adjunta y luego a la Fiscalía Regional el contenido de la denuncia, porque hasta ese entonces no se sabía el carácter de ningún tipo de aquella. Y eso fue a la Fiscalía Adjunta el 12 de septiembre y luego, porque se notifica que esto está a cargo de la Fiscalía Regional, el 17 de septiembre a la Fiscalía Regional. El 24 de septiembre recién se hace entrega de la copia de la denuncia. O sea, se requirió, se insistió, todo esto por conductos formales irregulares y recién el 24 de septiembre se entrega el contenido o la copia de la denuncia y por lo tanto recién el 24 se sabe el carácter de esta. 24 de septiembre. Después de varios correos, 5 correos solicitando audiencia, recién el 20 se concede, 20 de octubre, se concede la audiencia con la Fiscalía Regional, el fiscal a cargo, y el 22 de octubre se realiza esa audiencia, donde ese mismo día se entregan copia de todos los correos electrónicos y los antecedentes respectivos para facilitar, obviamente, la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Luego, el 25, a solicitud de la propia Fiscalía, también se entregan vía correo electrónico en formato electrónico. Esto es muy importante para que la opinión pública sepa de todas las diligencias que el abogado representante del presidente, a solicitud obviamente del presidente, realiza para conocer el carácter de esta denuncia, que había sido muy inespecífica cuando se pesquisó por sistema, y además poner todos los correos electrónicos a disposición del fiscal, dado que era un antecedente relevante, a propósito que daban cuenta de un hostigamiento y un acoso sistemático contra el presidente de la República en ese entonces, estudiante en práctica profesional entre el año 2013 y 2014, julio de ambos años específicamente. Vamos a responder todas las inquietudes, pero quiero señalar específicamente que gracias a que hemos hecho público esto, hoy día y después del punto de prensa del abogado representante del gobierno, el fiscal a cargo ha tomado contacto con el abogado del presidente Gabriel Boric y esperamos obviamente que se pueda coordinar cuanto antes una reunión, porque lo que necesitamos como gobierno y como país, creemos, es que rápidamente se esclarezcan los hechos y que la investigación avance, ¿no? Es de nuestro principal interés. Nosotros hemos defendido y defenderemos evidentemente que la denuncia es falsa, teniendo el antecedente que tenemos del acoso sistemático por parte de la denunciante, pero obviamente nos interesa que la justicia haga su trabajo y pueda esclarecer los hechos ante la opinión pública y ante los medios de comunicación lo antes posible. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. ¿Por qué el caso se hace público el día de ayer, considerando que el abogado y la defensa del presidente, ustedes también tienen los antecedentes hace más de 2 meses y la entrevista con el fiscal, como usted relató, fue hace ya 1 mes? ¿El gobierno tiene algún indicio de que esto se hiciera público? ¿Tenían temor de que esto saliera en la prensa antes de que ustedes lo pudiesen informar? Sí, perdón. A ver, dije, el presidente informó al comité político el 14 de octubre, no el 14 de septiembre, para aclarar. Me dicen acá. Igual hace más de 1 mes. Sí, lo dije, pero lo quiero reiterar para que quede sumamente claro. Ayer se decidió comunicar esto porque pasó ya 1 mes desde el último contacto con la Fiscalía de este caso. Y consideramos que, y bajo recomendación del abogado, era importante comunicarlo y así también lo decidió el presidente, dado que era importante que para avanzar y esclarecer los hechos pudiéramos obviamente comunicar esta situación
y valoramos obviamente que ya el fiscal, a propósito de esta comunicación, se haya puesto en contacto inmediato el día de hoy con el abogado representante del gobierno. Pero vuelvo un poco a la cronología de los hechos, para que contemos bien los tiempos, ¿no? Si bien esta denuncia fue ingresada el día 6, el 9 se pesquisó y era una denuncia inespecífica. O sea, simplemente la existencia de una denuncia, ni de su carácter, menos de su contenido en específico. Y recién, después de bastante tiempo, ¿no?, se da por parte de la Fiscalía el 24 de septiembre, se entrega la copia. O sea, el detalle de la denuncia o el carácter de la denuncia de una supuesta difusión de imágenes íntimas se conoce no el 9 de septiembre, sino que el 24 de septiembre. E inmediatamente lo que se hace es, evidentemente, solicitar toda la audiencia para ponerse a disposición con la entrega de correos y los elementos necesarios ante el fiscal a cargo para esclarecer estos hechos. Entonces, esto no es que desde el 9, aquí hubo una diligencia específica desde que se conoce el contenido de la denuncia y se quiere, obviamente, a partir de eso, poner a disposición todos los elementos ante el fiscal para la investigación. Esto es un caso específico y sensible. ¿Por qué? Porque no es solo la denuncia, sino porque esta denuncia es por parte de una persona que 10 años atrás realizó hostigamiento y acoso vía correo electrónico de manera sistemática contra el presidente, aún no siendo autoridad, pero sí una figura pública. Tenía exposición pública, estaba en campaña para ser parlamentario, aún no asumía como parlamentario, estaba en contexto de práctica profesional y sufría de este acoso sistemático por parte de la persona que hoy día es la denunciante. Y por eso son casos especiales y específicos que evidentemente requieren cierto resguardo, pero dado la demora y la falta de contacto o comunicación por parte de la Fiscalía, la recomendación y la sugerencia del propio abogado y que fue atendida por el presidente y su equipo fue de poder comunicar públicamente esta situación. ¿Ustedes tenían indicios de que esto se fuera a filtrar y también se toma la decisión en base a eso? Se lo pregunto también porque desde la oposición ya indican que dejaron esperar los dos procesos eleccionarios para poder dar a conocer una denuncia que se conocía con un mes de anterioridad. Mire, hay personas que quieren leer todo siempre en clave electoral, pero eso se ha demostrado que no es así. Esto tiene un camino que es jurídico y por eso el propio abogado hace la recomendación de que a un mes del último contacto con la Fiscalía se haga público esto. Pero el resto son interpretaciones que están en la mente de otros, no la nuestra. Ministra, buenos días. El presidente es informado el mismo día en que sus equipos hacen la pesquisa de esta denuncia. ¿Qué día exacto se entera el presidente de esta denuncia? ¿Cuándo supo su equipo de asesores? Estamos hablando de Miguel Crispi, Carlos Durán. Y quería preguntarle respecto a lo que usted menciona, de que el comité político sí fue informado el 14 de octubre. ¿Por qué se decidió guardar silencio, a pesar de que ya todo el comité político sabía y teniendo en cuenta el discurso de transparencia del presidente de la República, que incluso dijo en el punto de prensa extenso en donde se refiere al caso Monsalve? El presidente fue informado el 26 de septiembre. El 24 de septiembre se hace entrega de la copia de la denuncia porque, insisto, antes no se sabía el carácter ni el título de la denuncia. O sea, era una denuncia inespecífica, ¿no? Y por eso fue tan importante que se entregara por fin por parte de Fiscalía el 24 de septiembre la copia y lo que se hace a partir de eso es informarle al presidente por parte de los equipos y particularmente su jefe de gabinete. Evidentemente el equipo asesor del presidente el que le informa y está al tanto de esta situación y el presidente informa también al comité político en la fecha que es señalado. Y las razones de por qué comunicarlo ahora ya lo he dicho anteriormente. No,
Pero a lo que voy es el relato político, el relato de transparencia que ha transmitido el presidente. Más allá de que esto se haya informado en tal momento, acá usted dice que el 24 de septiembre ya sabía el presidente y que el 14 de octubre ya sabía todo el comité político. En ese sentido, ¿por qué no se comunicó antes si ya se tenía conocimiento y ha pasado más de un mes? Y quería agregarle a esa pregunta, ¿el presidente conversó sobre este tema con el ex subsecretario Manuel Monsalve? No. Esto el presidente lo comunicó al comité político y su equipo asesor más cercano y quedó en manos del abogado que tiene patrocinio para hacer las diligencias en la causa y colaborar con la justicia, entregando obviamente toda la información que hemos dicho anteriormente. Y lo traté de responder en las preguntas anteriores, pero reitero. Está el dato del mes desde el último contacto, lo cual el propio abogado dice, es importante quizás informar esto y comunicarlo, porque hay evidentemente preocupación por demoras. Pero en segundo lugar, el dato que no es menor sobre lo que antecede la denuncia. Estamos hablando, insisto, de una persona que años atrás generó una dinámica sistemática de hostigamiento y acoso por correo electrónico. Y esto le da un carácter específico y especial a esta denuncia, que no es una denuncia al vacío, sino que está antecedida por esta situación. Y por eso es delicada. Yo creo que ustedes sabrán que muchas personas que estamos expuestas públicamente hemos sufrido distintas situaciones de acoso. No todas siempre son denunciadas y las denunciamos por el riesgo de reacciones que puedan tener de las personas que son acosadoras contra las personas que somos acosadas o que han sido acosadas de exposición pública, pero evidentemente que luego de un mes sin contacto con la Fiscalía y habiendo colaborado, insistiendo permanentemente en audiencia, en respuesta, etcétera, se consideró que ya era importante hacerlo, que era comunicarlo públicamente. Y lo bueno ahora es que efectivamente el contacto con el fiscal regional que se ha hecho durante el día por parte del fiscal regional con el abogado del presidente Gabriel Boric nos permita saber cómo va a avanzar este proceso y esperamos que pueda arrojar esclarecimiento cuanto antes de los hechos. Una última pregunta respecto al tema. Usted dice que el 14 de octubre se da cuenta el comité político. Entendemos que la ministra de la Mujer es parte del comité político. Estamos todos en el comité político. Sí. Entonces ella tenía conocimiento de esta situación. ¿Qué responde ella? Se lo pregunto a usted porque usted está a cargo de la vocería. ¿Qué es lo que dice la ministra de la Mujer cuando ella se entera de esta denuncia? O sea, yo estoy hablando en nombre del gobierno y en representación de todo el comité político y del presidente. Por lo tanto, todo lo que he dicho representa a cada uno de los miembros del comité político y del presidente y evidentemente también bajo las sugerencias que ha hecho el propio abogado que profesionalmente lleva este caso. Ministra, la denuncia contra el presidente es por acoso sexual y por difusión de registro de imágenes privadas. ¿El presidente difundió contenido o parte del contenido de esos correos o de las fotografías que le fueron enviadas durante el periodo en que le fueron llegando los correos o posteriormente a eso? No. ¿En ningún momento? En ningún momento, y de hecho en la presentación de los correos, evidentemente que tampoco se adjunta por parte del abogado las imágenes de connotación explícita, solo se señala que ahí vienen adjuntas imágenes de connotación explícita, ¿no? Porque entendemos que hay resguardos que tener con la propia persona denunciante y su intimidad. Ministra, antes de mi pregunta, quería volver al tema anterior de las fechas, porque no me queda claro si esto se hace público como una estrategia judicial para que la Fiscalía le responda al abogado del presidente o se hace con el ánimo de transparentar que existe una denuncia contra el mandatario. Mire, un poco ambos, pero principalmente lo primero, ¿no? La sugerencia del abogado, insisto, lo ha dicho él, lo reitero, es que después de un mes del contacto con la Fiscalía, que fue la única audiencia que se ha tenido hasta el momento, la del 22 de octubre, donde se entregaron además todos los correos, se entregó todas las copias, los antecedentes y además a través de formato electrónico, el día 25, consideró que era importante comunicar esta situación.
Una intención del gobierno de transparentar que existía esta denuncia. Y le aprovecho de sumarla. Mire, lo que pasa es que tiene que ver, no es con la intención de transparentarlo, no. Tiene que ver con el carácter de esta denuncia que está antecedida, insisto, por un hostigamiento sistemático y acoso sistemático por parte de las personas denunciantes. Tiene un contexto especial que hace que en estas cosas tengamos que ser muy cuidadosos, obviamente, en el tratamiento público de estos hechos. Sí, ministra, lo que le quería preguntar desde antes era que ya usted ha dado las fechas, el presidente sabía, o el comité político sabía desde el 14 de octubre, el presidente sabía al menos desde el 27, 26 de septiembre. 26 de septiembre. Según, claro, el relato que han dado ustedes. Esto es unas semanas antes de que el presidente tuviera que enfrentar política y públicamente el caso de Manuel Monsalve. Quería preguntarle, guardando las proporciones del caso sin querer comparar ambos, que además son por delitos distintos, el presidente fue bien enfático el 18 de octubre en decir que una denuncia no implica culpabilidad, reiteró ese mensaje varias veces en ese punto de prensa, y quería saber cuánto influyó esta experiencia personal del presidente en las decisiones y los tiempos del mandatario justamente respecto al caso Monsalve. No, mire, como usted dice, son situaciones incomparables. Y cada una se ha abordado obviamente en su mérito y bajo sus propias características. Entonces, yo entiendo la pregunta, pero aquí son, insisto, situaciones totalmente distintas y por eso también el tratamiento ha sido diferenciado. Buenas tardes, ministra. Dos cositas. Quería consultarle primero si es que a nadie del gabinete se le ocurrió recomendar al presidente informar de esto antes y por qué se esperó tanto. ¿Por qué dejar este asunto político en manos de un abogado? Consideramos que era pertinente que esto lo llevara para esclarecimiento de los hechos y avance de la investigación el abogado y hemos actuado en función también de las sugerencias del abogado que compartimos obviamente de que era momento ya de hacerlo público el día de ayer por las razones que he esgrimido, ¿no? Pero vuelvo al punto que he dicho anteriormente, que todos compartimos. Esta es una denuncia que está antecedida por una situación de acoso y hostigamiento sistemático contra el presidente entre 2013 y 2014. Y eso es el dato relevante que hace que tomemos las distintas decisiones que hemos tomado por responsabilidad y profesionalismo de llevar este caso con la justicia. Los más interesados, más allá de lo que les podemos decir nosotros es que, somos los más interesados que la justicia avance rápidamente y esclarezca los hechos, porque entendemos que ese es el camino, pero insistir en que estamos frente a una denuncia que está totalmente infundada y que no tiene elementos de hecho que pueda sostenerse, ¿no? Y que tiene este elemento, como decía anteriormente, de una persona que años atrás realizaba este hostigamiento y ahí están sí los elementos de prueba a disposición de la Fiscalía y el Ministerio Público para que pueda ya, ojalá pronto, zanjar y sancionar esta situación. Ministra, mi otra pregunta tiene que ver si nos puede entregar más detalles respecto de la relación que tenían la denunciante con el presidente, si eran compañeros de práctica, sí, pero ellos se vieron en algún momento luego. Ella comenta en uno de los correos que fue a verlo, de hecho le pide que le devuelva, digamos, la plata del pasaje. ¿Cuál era la calidad de la relación que tenían y si se vieron después de eso? ¿Cuántas veces se vieron, digamos? No, como le digo, no había ninguna relación de cercanía, ni amistad, ni de ninguna otra índole más que de compartir el espacio de una práctica profesional, que es lo que hacen los estudiantes de Derecho cuando quieren, obviamente, obtener luego su título profesional. Relación totalmente horizontal y sin ningún tipo, obviamente, de relación de otra índole. Momento, salvo en la práctica, o sea, ellos dos en persona. Evidentemente, claro, ese era el espacio de encuentro. O sea, en el ámbito de la práctica profesional. Nosotros evitamos dar, insisto, más detalles que puedan dar luces de la identidad de la persona porque no nos corresponde, como comprenderán,
dar esos indicios. Buen día, ministra. Preguntarle por qué el presidente no denunció esta situación con anterioridad, pensando que ya pasaron 10 años. Además, señalando que el presidente, en el lapso de tiempo que señala el abogado, en julio del 2014, él ya era diputado de la República. Y además preguntarle, ministra, ¿se está pensando de parte del presidente denunciar de todas maneras esta situación? Como le decía anteriormente, el presidente nunca denunció esta situación. Son recurrentes este tipo de situaciones que viven personas expuestas públicamente. No es primera vez que pasa. Le ha pasado al ahora presidente, exdiputado Gabriel Boric, le ha pasado a otras figuras públicas y no siempre se denuncian por las razones que señalaba anteriormente. Y bueno, el presidente consideró que no estaba en riesgo ni su vida, eran correos principalmente. Ahora, claro, la persona 10 años después decide poner una denuncia por una supuesta difusión de imágenes íntimas que nunca ocurrió, pero que tienen mucha relación con ese episodio de acoso y hostigamiento generado por la propia denunciante. ¿Pero, ministra, podría tomar acciones legales el presidente en ese sentido? Por ejemplo, injurias, calumnias. No, el presidente... O sea, esas cosas que nunca se pueden descartar, pero el presidente no ha decidido tomar acciones contra esta persona, insisto, por lo delicado de la situación. Y lo que más le interesa al presidente es que la justicia rápidamente pueda esclarecer estos hechos más que algún tipo de represalia contra esta mujer. Ministra, buenos días. Quiero preguntarle respecto primero sobre qué se trata la pesquisa. ¿Quiénes son los que hacen esta pesquisa de esta denuncia el 9 de septiembre? ¿Qué equipo es? ¿Cómo se hace la pesquisa? Y si nos puede descartar que la policía o alguna otra autoridad, por ejemplo, Fiscalía, dio alguna alerta al Ejecutivo. Lo digo porque en el caso Monsalve sí fue así. Si puede descartar justamente si es que policía o alguna autoridad dio alerta. Bueno, son los equipos de presidencia que esto se hace en todos los gobiernos, en todo caso, que se hacen como pesquisas y revisiones recurrentes de información que es pública y que pueda tener alguna relevancia. Y en lo segundo no hubo ningún aviso o notificación por parte del Ministerio Público. Esto fue, insisto, encontrado por una pesquisa de los equipos de presidencia que son periódicas. Y la denuncia era inespecífica cuando se encontró hasta que se pudo conocer el contenido en detalle de la denuncia el día 24 de septiembre recién. También parte de los mails que envía la denunciante, hay unos que son muy delicados al final, donde ella señala que podría atentar contra su vida. En ese momento, el presidente, que entiendo también estaba como diputado, ¿no advirtió de esta situación que justamente es delicada y grave a alguien del círculo cercano de ella o a alguien del círculo cercano de él respecto de una situación tan compleja como la que ella dice en estos mails? Mire, eso está todo en manos de la Fiscalía en estos momentos. Obviamente hay cosas que han sido conocidas públicamente, pero todos los elementos que responden a su pregunta están contenidos en los correos que el abogado representante entregó y puso a disposición del fiscal a cargo de la causa. Hola, ministra, buenos días. En el caso Monsalve hablaron primero la ministra Toá, el presidente y después usted. ¿Por qué se decide que en esta ocasión hable primero usted y el presidente se va a referir al tema? Bueno, el abogado, el que lleva la causa, era importante que tuviera una comunicación directa con la prensa. En segundo lugar, yo porque soy vocera de gobierno. Y en tercer lugar, el presidente, bueno, por ahora no tendría una comunicación, pero nunca descartamos que el presidente en algún momento eventual se pueda referir a esto. Pero queremos poner en el centro que somos autoridades actualmente de gobierno, de un poder del Estado, y la denuncia que fue ingresada fue contra el primer mandatario. Por lo tanto, hay que siempre manejar estas cosas con especial cuidado por, obviamente, la situación y el cargo que ostentamos. Lo otro, ministra, ayer la ministra Carolina Toá comentó que el criterio es que salgan antes, aunque no sean formalizadas las personas, porque las denunciantes recorren un camino muy difícil para llegar a denunciar. ¿Qué sucedería en este caso en caso de que la investigación avanzara y se decidiera formalizar
¿aplicaría el criterio TODAS finalmente? O sea, primero somos los más interesados que avance rápidamente la investigación, ¿no? Y por eso también hemos sido muy proactivos, o particularmente el abogado, por mandato del presidente, ha sido muy proactivo por los vías formales, ¿no? Correo electrónico, solicitar audiencia, solicitar además el contenido de la denuncia y entregar además todos los elementos de prueba sobre la situación que precede a la denuncia, que es de acoso por correo vía electrónica. Por lo tanto, esto es muy importante porque, como lo decía anteriormente, es una situación específica, es una denuncia, insisto, que está precedida por este elemento entre el año 2013 y 2014, que es una situación que contribuye a los elementos de prueba de que aquí el presidente, cuando no era presidente, en otro contexto, en otra situación, era sistemáticamente hostigado por esta misma persona. La justicia es la que va a tener que, obviamente, resolver